Buenas noches. Hoy abordamos un fenómeno que nos recuerda la inmensa fuerza de la naturaleza. Un terremoto, también conocido como seísmo o sismo, no es más que una sacudida brusca y repentina de la corteza terrestre. Imaginen por un momento que el suelo bajo sus pies, esa superficie que consideramos firme y segura, de repente se agita con violencia. Estas vibraciones pueden durar apenas unos segundos, pero su capacidad de destrucción es inmensa. Son una manifestación directa de la energía que se acumula en el interior de nuestro planeta, una energía que busca desesperadamente una vía de escape hacia la superficie, provocando que todo a nuestro alrededor se mueva sin control. Pero, ¿por qué se libera esa energía de una forma tan violenta? La causa principal reside en las profundidades de la Tierra. Nuestro planeta no es una esfera sólida y estática. Su capa más externa, la litosfera, está fracturada. Estas fracturas se conocen como fallas geológicas. Pensemos en ello como si tuviéramos dos grandes bloques de roca presionándose el uno contra el otro. Durante años, incluso siglos, la fricción los mantiene quietos, pero la presión sigue acumulándose sin cesar. Es una tensión silenciosa, invisible, que crece día a día bajo nuestros pies, esperando el momento preciso para liberarse y desatar su poder. Llega un punto en que la tensión acumulada es tan grande que supera la resistencia de las rocas. En ese instante, los bloques se deslizan bruscamente uno respecto al otro. Esta liberación súbita de energía genera ondas sísmicas, que son como las ondas que se forman en un estanque cuando lanzamos una piedra. Estas ondas viajan a través de la Tierra en todas direcciones, y cuando llegan a la superficie, provocan el temblor que sentimos. El punto exacto bajo tierra donde se origina la ruptura se llama hipocentro, y el punto en la superficie directamente sobre él es el epicentro, donde la sacudida suele ser más intensa. Este proceso es constante y ocurre a diario en todo el mundo, aunque la mayoría de estos temblores son tan débiles que ni siquiera los percibimos. Solo unos pocos alcanzan la intensidad suficiente para causar daños significativos y recordarnos la dinámica interna de nuestro planeta. La Tierra está viva, en constante movimiento, y los terremotos son una de sus manifestaciones más imponentes y, a menudo, más dramáticas. Comprender su origen es el primer paso para aprender a convivir con ellos. Una realidad ineludible para millones de personas que habitan en las zonas más activas del globo terráqueo. Para entender realmente el origen de los terremotos, debemos visualizar la Tierra como un gigantesco puzzle tridimensional. La capa exterior de nuestro planeta, la litosfera, no es una única pieza continua. Al contrario, está fragmentada en una docena de grandes bloques rígidos y otros muchos más pequeños. A estos enormes fragmentos los llamamos placas tectónicas. Estas placas flotan sobre una capa más caliente y fluida del manto terrestre, conocida como astenosfera. Este movimiento, aunque extremadamente lento, es constante e imparable, similar al de los continentes a la deriva a lo largo de millones de años. Las placas tectónicas se desplazan a una velocidad de apenas unos pocos centímetros al año, un ritmo comparable al crecimiento de nuestras uñas. Sin embargo, a escala planetaria, este movimiento tiene consecuencias colosales. Las placas interactúan entre sí en sus bordes o límites. En algunos lugares, dos placas se separan, creando nueva corteza terrestre. En otros, chocan de frente, una deslizándose por debajo de la otra en un proceso llamado subducción, y en otros límites, simplemente se deslizan lateralmente una junto a la otra. Son precisamente estas zonas de contacto, de fricción y de colisión, los lugares donde se concentra la mayor actividad sísmica del mundo. Cuando dos placas intentan moverse pero quedan atascadas por la enorme fricción entre sus bordes rocosos, la energía no se detiene. Sigue acumulándose como si estuviéramos tensando un arco cada vez más. Esta energía se almacena en las rocas elásticas de la corteza durante décadas,
o incluso siglos. La tensión crece de forma silenciosa e invisible bajo la superficie, deformando lentamente la roca. Es una calma tensa, un preludio de lo que está por venir. La zona de contacto, la falla, se convierte en un depósito de energía potencial a la espera de ser liberada de forma súbita y violenta. Finalmente, la tensión acumulada supera la capacidad de las rocas para resistirla. Es entonces cuando se produce la fractura y el deslizamiento repentino. La energía liberada viaja en forma de ondas sísmicas, dando lugar al terremoto. La famosa falla de San Andrés en California es un claro ejemplo de un límite donde dos placas se deslizan horizontalmente. El cinturón de fuego del Pacífico, que rodea este océano, es la zona más activa del planeta, porque en ella convergen múltiples placas, provocando constantes colisiones, y por tanto, la gran mayoría de los terremotos y erupciones volcánicas del mundo. Una vez que ocurre un terremoto, es crucial poder cuantificar su fuerza. Para ello, los sismólogos utilizan diferentes escalas. La más conocida popularmente es la escala de Richter, desarrollada en 1935 por Charles F. Richter. Esta escala mide la magnitud del terremoto, es decir, la cantidad de energía que se libera en su foco o hipocentro. Es importante entender que la escala de Richter es logarítmica. Esto significa que un terremoto de magnitud 6 no es el doble de fuerte que uno de 3, sino que libera aproximadamente 1000 veces más energía. Cada punto que subimos en la escala representa una liberación de energía unas 32 veces mayor. Hoy en día los científicos suelen utilizar la escala de magnitud de momento, que es una evolución de la de Richter, y proporciona una medida más precisa de la energía total liberada por un terremoto, especialmente en los de gran tamaño. Mientras que la escala de Richter mide la amplitud de las ondas sísmicas, la de magnitud de momento considera el área de la falla que se ha roto y cuánto se ha deslizado. Sin embargo, en los medios de comunicación, el término escala de Richter sigue siendo el más utilizado para comunicar al público la intensidad de un seísmo, de una manera sencilla y comprensible para todos. La historia ha registrado seísmos de una potencia devastadora, pero ninguno ha superado al que sacudió la ciudad de Valdivia, en Chile. El 22 de mayo de 1960, la tierra tembló con una violencia sin precedentes. Este evento, conocido como el Gran Terremoto de Chile, alcanzó una magnitud de 9,5 en la escala de magnitud de momento. Es, hasta la fecha, el terremoto más potente jamás registrado por instrumentos en toda la historia de la humanidad. La ruptura de la falla se extendió a lo largo de casi 1000 kilómetros, una distancia similar a la que separa Madrid de París. La energía liberada fue simplemente descomunal. Las consecuencias de aquel megaterremoto fueron catastróficas. No solo la sacudida destruyó ciudades enteras, sino que provocó un tsunami gigantesco, con olas de hasta 25 metros de altura, que arrasaron la costa chilena, pero su impacto no se detuvo ahí. Las olas de este tsunami cruzaron todo el Océano Pacífico, causando víctimas y destrucción en lugares tan lejanos como Hawái, Japón y Filipinas, demostrando la conexión global de estos fenómenos. Un dato curioso es que el terremoto de Valdivia fue tan potente que hizo que todo el planeta vibrara, como si una campana hubiera sido golpeada, un fenómeno que los científicos pudieron registrar durante varios días. La pregunta que todos nos hacemos ante la magnitud de estos desastres es inevitable. ¿Podemos predecir los terremotos? La respuesta, lamentablemente, es no. A pesar de los enormes avances en sismología y geología, predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto sigue estando fuera de nuestro alcance tecnológico y científico. Los científicos pueden identificar las zonas de alto riesgo,
las fallas activas y estimar la probabilidad de que un gran seísmo ocurra en una región determinada en un plazo de décadas, pero no pueden emitir una alerta a corto plazo, como se hace con un huracán. La razón de esta imposibilidad radica en la complejidad del proceso. Las condiciones bajo la corteza terrestre son extremadamente variables y caóticas. No existen señales precursoras claras y fiables que nos avisen de una ruptura inminente. Se han estudiado cambios en el comportamiento animal, emisiones de gases o pequeñas deformaciones del terreno, pero ninguno de estos métodos ha demostrado ser consistentemente efectivo para una predicción precisa. La Tierra no nos envía un aviso claro antes de temblar. Por lo tanto, la ciencia se centra en la probabilidad y el análisis de riesgos a largo plazo, no en la predicción a corto plazo. Si no podemos predecir, la única alternativa es la preparación. Aquí es donde la sociedad puede y debe actuar. La clave para mitigar los efectos de un terremoto reside en la prevención y la educación. Esto incluye la construcción de edificios e infraestructuras sismorresistentes, diseñados para soportar fuertes sacudidas sin colapsar. Países como Japón o Chile son ejemplos mundiales en la aplicación de estrictos códigos de construcción que salvan miles de vidas. La ingeniería moderna nos ofrece herramientas para construir ciudades más seguras, capaces de convivir con esta amenaza natural de una forma mucho más resiliente. En última instancia, la mejor defensa es el conocimiento. Saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto es fundamental. Elaborar planes de emergencia familiares, tener preparadas mochilas con suministros básicos como agua, comida y un botiquín, y participar en simulacros de evacuación, son acciones que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. No podemos detener el movimiento de las placas tectónicas, pero sí podemos aprender a respetar su poder y prepararnos para sus consecuencias. La prevención y la educación son nuestras herramientas más poderosas para enfrentarnos a la fuerza impredecible de nuestro propio planeta.